Amigos de Grupo Moblox, es un privilegio estar el día de hoy con ustedes. Me encuentro en compañía del ingeniero Carlos Salgado, gerente de especificación del Grupo Maciza, México. Y esa es nuestra primera transmisión en vivo. Como les dije, es un privilegio estar con ustedes. Ustedes ya han escuchado hablar de MDF, han escuchado hablar del tablero aglomerado melamínico, pero el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tercer tema muy interesante. Esperamos que sea de interés para todos ustedes, que sea de mucho provecho para sus futuros proyectos de muebles y de cualquier proyecto que vayan a desarrollar. Amigos, es un privilegio el estar con ustedes y agradecemos a Grupo Moblox que nos haya permitido este espacio para hablar un poco acerca de este tema que ha causado mucha controversia desde que el tablero MDP surgió en el mercado mexicano. Hay confusión respecto a cuáles son sus cualidades y también se confunde mucho, como bien lo comentaba Raúl en la presentación, con un tablero que ya tiene muchos años en el mercado mexicano y que es el aglomerado. Entonces vamos a tratar de explicarles un poco acerca de las virtudes, cómo está constituido y para qué sirve un tablero de MDP. En primer lugar, vamos a empezar por lo más esencial, que es la descripción del término MDP, que es un acrónimo de su nombre genérico en inglés, que es Medium Density Particle Board, que si ya lo traducimos al español es un tablero de partículas de mediana densidad. Y aquí también puede haber una semejanza con otro tablero muy común en el mercado, que es el MDF. Pero en el caso del MDP, hablamos de partículas, es decir, pequeñas secciones de madera que se revuelven con otro tipo de resinas para conformar un tablero óptimo en cuanto a características físico-mecánicas y también en cuanto a trabajabilidad en la fabricación de mobiliario. Estas resinas de las cuales me refiero son la urea formaldehído, que actúa como el adhesivo para la unión de estas partículas, y también la resina que se llama parafina. La parafina, como en otro caso de tableros aglomerados o MDF, también tiene la función de dar cierta propiedad de aislamiento hacia la humedad. Y no quiere decir que esta parafina nos va a dar un tablero que sea resistente al contacto con el agua, pero sí para una protección cuando el tablero esté en procesos de almacenaje o de transportación. Muy importante que cuando nosotros vayamos a hacer aplicación de algún recubrimiento directamente sobre un tablero de MDP natural, es importante que demos una lijada con una lija de grano que puede oscilar entre 240 a 320 para que esa capa de parafina la eliminemos y generemos una superficie de anclaje adecuada, ya sea para que apliquemos algún adhesivo, algún recubrimiento o alguna masilla. Como pueden observar en la imagen que tenemos en este momento, el tablero de MDP está perfectamente delimitado en las capas que lo conforman. Es un tablero tricapa. ¿Esto qué significa? Que tenemos dos capas superficiales con una granulometría de la partícula muy fina para que tengamos una superficie lisa y homogénea, y al centro tenemos una partícula un poco más gruesa que nos va a dar algo de porosidad. Y ahí es donde viene ya la confusión respecto a qué es un aglomerado y un MDP. Un aglomerado en general va a tener un perfil de densidad muy similar y va a ser un tablero que tiene mucho poro en todo su espesor. En el caso del MDP, observen ustedes, por favor, amigos, que tenemos una superficie lisa y fina en ambas caras exteriores del tablero. Algo que es un atributo esencial
y particular del MDP es que tenemos un excelente comportamiento físico-mecánico, es decir, los muebles que nosotros armemos con un sustrato de MDP va a tener mayor resistencia. Y esto también importante, amigos carpinteros, que estamos aquí en México muy habituados a trabajar con la pija negra. En el caso del MDP ustedes van a tener un excelente desempeño, a grado tal que incluso ustedes tienen que hacer un desprendimiento del tornillo por algún ajuste o que van a desarmar el mueble por alguna situación, pues tenemos todavía la capacidad de que el MDP en su interior va a tener ese anclaje adecuado del tornillo. Y en el caso de aquí de Moblox, que trabajan con tornillos especializados que se llaman SPACs, pues también van a tener un desempeño mucho mejor. Entonces, si hacemos una comparativa de desempeño de anclaje de tornillería en un MDF, un aglomerado y un MDP, en el MDP vamos a tener un mucho mejor desempeño. Esto es en cuanto a la propiedad de resistencia al armado. Ahora hablemos de la cualidad que tenemos en la superficie del tablero. Como veíamos en la imagen anterior, es un grano sumamente fino, una partícula muy fina, con lo cual nos hace una superficie lisa, homogénea y sin porosidad, que es apta para que podamos hacer procesos de aplicación de folios, de melaminas o de HPL, sin riesgo a que vaya a haber telegrafiado por irregularidades en la superficie. Entonces es un tablero que combina dos cualidades importantes. Por un lado, el proceso de anclaje, que va a ser un mueble muy resistente, y por el otro podemos aplicar prácticamente cualquier recubrimiento. Importante, como todo tablero va a tener sus pros y sus contras. En el caso del MDP vamos a tener una limitante importante. No se recomienda para armado de muebles en los cuales vamos a tener detalles boleados o curvos. Sí va a tener un excelente desempeño cuando armemos piezas que van a ser completamente rectas. Entonces, importante, amigos, que el MDP solo para piezas rectas. Si vamos a trabajar con algún detalle curvo o boleado, entonces sí ya será necesario trasladarnos al uso del MDF. Que importante también que ustedes lo sepan, en maciza contamos con ambos sustratos. Aquí, por favor, quiero que pongan mucha atención porque estamos haciendo una comparativa así de simple con una regla que podemos tener todos en casa para que ustedes observen el tamaño de partícula que tenemos en un MDP y en un aglomerado. Observen que en el aglomerado es una partícula mucho más gruesa y por lo tanto, cuando tenemos un proceso de aplicación de folios, de algún laminado plástico, puede haber irregularidades y esas se van a telegrafiar en la superficie, con lo cual vamos a tener un problema de calidad. Si nosotros observamos del lado izquierdo esa imagen de nuestra partícula fina en el MDP, pues vamos a tener no solamente ese proceso de laminado óptimo, sino también muy importante, y es una labor cotidiana y básica dentro del armado de un mueble, el proceso de corte. En un MDP no vamos a tener despostilladuras por efectos de porosidad, cosa que en un aglomerado es muy común, y amigos, eso es algo con lo cual hemos estado batallando desde que apareció el MDP en México. Mucha gente piensa que son lo mismo y que por lo tanto van a tener los mismos problemas. Y aquí en Maciza nosotros le garantizamos que el MDP les va a dar un óptimo desempeño al proceso de corte. Obviamente utilizando las herramientas adecuadas, y para eso aquí en el placacentro de Moblox pues contamos con las dimensionadoras y escuadradoras adecuadas para que ustedes se lleven su material perfectamente cortado. Bien, hasta aquí dejamos el tema del MDP. Si existe alguna inquietud, algún comentario, los invitamos a que se manifiesten en el chat y con gusto vamos a atender esas inquietudes. No, al final de la sesión, con todo gusto vayan anotando en el chat sus inquietudes y con gusto al final de la presentación abordamos el tema que ustedes quieran que aclaremos. Bien, vamos a dar continuidad al temario.
cuando se hizo el anuncio en redes sociales, además del MDP, se hizo la publicación de que vamos a hablar de tendencias de diseño. Y esto, quiero hacer una aclaración, no está enfocado exclusivamente al tema del mobiliario. Esto aplica en general para el interiorismo. Y esta es la tendencia que en 2021 tenemos vigente. Y se trata de la tendencia de la reconexión con lo natural. Y esto, déjenme comentarles que se viene trabajando de 2 o 3 años atrás, previo a que apareciera nuestra desgraciadamente realidad que tenemos hoy en día de la pandemia. Siempre es importante que podamos tener ese contacto con la naturaleza, a pesar de que nosotros estemos en confinamiento o viviendo en una zona urbana donde las áreas verdes pues son escasas o nulas. Entonces, con este tipo de ambientaciones, reconexión con lo natural, pues estamos procurando que con elementos artificiales o incluso naturales podamos llevar nuevamente ese contacto a nuestro desempeño en hogar o a nuestros ambientes laborales, que esto nos va a ayudar en gran medida a que bajemos ese nivel de estrés que hoy en día estamos trabajando, no solamente por el día a día, sino también por ese confinamiento y ese aislamiento social que desgraciadamente en estos tiempos estamos viviendo. Para esta macrotendencia tenemos el uso de maderas que son en tonos amigables, claros y suaves, que pues nos dan ese ambiente de relajación. Y si hacemos el uso de estas maderas en combinación con fibras naturales, pues nos va a dar siempre esa sensación, esa estabilidad emocional y esa sensación de relajación. En el caso de la colección de melaminas de maciza, tenemos como ejemplo, aquí pueden observar en esta ambientación de una cocina, el uso de la melamina castaño blanco, que bien es una madera clara, que va muy ad hoc a esta macrotendencia. Y si bien todos sabemos que la cocina siempre va a ser el ambiente en el cual, o el lugar, perdón, en el cual va a ser por excelencia el lugar de reunión familiar. Entonces tenemos un espacio ambientado con esta melamina castaño blanco, pues vamos a generar ese ambiente de confort y de familiaridad para estar con todos nuestros seres queridos. Dentro de este ambiente, esta macrotendencia, también podemos trabajar con nuestra melamina laricina, que es una melamina muy clara, y observen en esta imagen cómo esta melamina nos ayuda a dar no solamente mayor amplitud al espacio, que hoy en día con el microhousing, que se refiere a tener espacios cada vez más reducidos, bueno, pues este tipo de melamina nos ayudan a ampliar el espacio y también a dar un toque de mayor luminosidad a nuestra ambientación. Nuestra melamina acacia arena también es una melamina clara que se sugiere mucho también para el uso en cocinas, reiterando que la cocina siempre va a ser el lugar de reunión familiar por excelencia. Y aquí vamos a hablar de unas melaminas que quizás no sean tan claras, pero que sí nos dan ese toque de acercamiento con la naturaleza. En esta imagen estamos observando a la melamina cava, que observen ustedes el detalle que viene en la parte de abajo de la imagen, que nos da una apariencia como si fuera una madera que ha pasado por un proceso de avejentamiento, e incluso se da ese efecto como si hubiera rajaduras por efectos de cambios térmicos, como se da en la naturaleza en la madera. Entonces esto nos da ya un ambiente como si tuviéramos el campo dentro de nuestra habitación. Y aquí vemos en esta ambientación que es una sala de estar, esta credenza fabricada con esta melamina cava, y en la conjugación que hablaba al inicio, amigos, de que en esta macrotendencia de reconexión con la naturaleza se hace también la combinación con fibras naturales. Observen los cojines que están con un tejido de lana y esta cesta que vemos con tejido de fibras vegetales. Entonces, con este tipo de combinaciones entre melaminas con un ambiente campestre y fibras naturales, vamos a crear un ambiente como si tuviéramos los bosques o jardines dentro de nuestro hogar. Ahora tenemos a la melamina Santorini, que también tiene un efecto como si fuera una madera rústica, campestre, recién aserrada,
y observen que tiene catedrales muy amplias. Esas catedrales amplias siempre nos van a dar ese ambiente como de campo. Entonces aquí lo tenemos, digamos que en una combinación sui generis, porque además de tener esa ambientación campestre, podemos combinarlo con muebles modernistas, pero siempre observen que nos va a dar como que ese espacio amplio para que podamos concentrarnos en nuestras labores, o en este caso que es una sala de televisión, pues que podamos concentrar nuestra atención en la película que estemos observando. Y esto siempre nos va a dar una calidez, un espacio de confort. Dentro de nuestra colección de melaminas también tenemos una que la llamamos textil, que si hablábamos el contacto con fibras naturales, bueno, a pesar de que esto es un elemento plástico, tiene toda la apariencia como si fuera una tela natural. Entonces podemos combinar el uso de las melaminas maderadas que acabamos de analizar en combinación con el uso de los textiles, sean algunos detalles decorativos o incluso en los interiores de los cajones de los mobiliarios que estemos fabricando. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Anteriormente se consideraba que los interiores de cajones o de mobiliarios eran elementos que no tenían ningún valor adicional a la estética y al confort del mueble. Y hoy en día se ha comprobado que el uso de estos textiles dentro de las cajoneras o interiores de los muebles nos va a dar aún mucho más calidez y un ambiente de confortabilidad. Bien, dentro de esta macrotendencia de reconexión con la naturaleza, existe una microtendencia, es decir, una tendencia que tiene un cierto límite porque se llama greenery, y como su nombre lo indica, se refiere al uso de tonos verdes, que hoy en día se trata de evitar los colores muy vivos que nos exaltan y tratar de trabajar con tonos pastel, como ustedes lo pueden observar en este par de imágenes de cocinas, en los cuales tenemos estos tonos bajos, pero que siempre el verde nos va a dar una relación mental con el contacto con la naturaleza. Y bien, aquí entramos en otra macro tendencia mundial, que es la macro tendencia monobloc. ¿Y a qué se refiere esto? Es el uso de colores sólidos como el elemento principal dentro de una ambientación. En otras épocas, los unicolores o los colores sólidos solamente eran empleados como elementos secundarios o interiores dentro de un mobiliario, y hoy en día están tomando un protagonismo muy fuerte. Y ustedes pueden observar en estas imágenes cómo en realidad todos estos muebles están conformados exclusivamente con colores sólidos. Dentro de las sugerencias del diseño mundial, se están determinando colores pasteles para el uso de esta macrotendencia, y podemos ocupar verdes, azules, grises, rosas o coral. Observemos este par de imágenes. En el caso de la ilustración del lado izquierdo, vemos una credenza con un tono pastel verde muy claro, que aquí los invito, amigos, ustedes obsérvenlo y analícenlo. Nos da un espacio de tranquilidad, de concentración. Y vemos aquí cómo hoy en estos espacios tan reducidos, podemos hacer la incorporación de la cocina, si nos enfocamos ahora en la imagen de la derecha, en la cual la cocina ya también es un protagonista del resto de la ambientación en una casa-habitación. Ya no, la cocina no es un elemento aislado, sino que ya se incorpora también a la estancia. Entonces ustedes observen cómo en esta cocina hay una conexión directa con la sala de estar. Y si nosotros tenemos un tono pastel, pues también nos va a dar ese ambiente de relajación. Y más ahora que estamos trabajando desde casa, pues contar con este tipo de elementos que nos ayuden a tener un estrés más bajo y una concentración mayor, pues nuestro desempeño también se va a ver eficientado. Aquí vamos a hablar mucho de cocinas. ¿Por qué? Porque siempre va a ser un elemento especial dentro del mobiliario de la casa. Entonces observen aquí estas ambientaciones en las cuales ya estamos trabajando no solamente con tonos verdes, sino con tonos grises, que también nos van a dar ese toque de elegancia y también de relajación.
En esta tendencia monobloc, no solamente se va a trabajar exclusivamente con colores sólidos. Ustedes pueden observar en estas imágenes algunas ambientaciones con cojines, con algunos estampados bastante coloridos, o vemos en la imagen central un sillón en el entorno de un jardín, en el cual también se manejan algunas combinaciones con colores vistosos. Esto pues para no tener monotonía, porque hoy en día también buscamos que dentro de nuestras ambientaciones no todo sea parejo, sino que pueda haber ciertos tipos de contrastes, como lo observamos en la imagen del extremo derecho, en la cual tenemos la incorporación de un comedor con la sala de estar y hacemos combinaciones entre colores. Observen que en la sala tenemos un sillón con un tono gris y unos cojines en tono ocre, y en el caso de las sillas del comedor pues tenemos azules. Entonces también estas combinaciones nos ayudan a dar una ambientación mucho más variada. Los grises, de hecho el gris es un color que está de tendencia para este 2021. Chequen ustedes el color del año para Pantone y van a checar que es el gris en combinación con un amarillo. Pero vamos, aquí nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en los grises, que pues nos podemos trabajar en tonos muy claros o tonos oscuros que también nos van a dar esa sensación de concentración. Y si hacemos esa combinación entre claroscuros, vamos a resaltar aún más la vista de la ambientación que estemos generando. Como comentaba, estas macrotendencias no son exclusivas para mobiliario. Ustedes pueden observar en la imagen del lado derecho que tenemos un pasillo, una conexión de áreas, o podemos llamar que puede ser también incluso un lobby, en el cual tenemos ese muro con ese tono gris, que también es una impresión de relajación al momento que estemos entrando en este tipo de ambientes, este tipo de espacios. Y aquí vemos que pues la sala también, después de la cocina, es otro lugar de reunión familiar o de reunión con amigos, en el cual pues también se invita a que se hagan este uso de tonos grises, en los cuales pues podemos hacer combinación de tonalidades. Ustedes observen, si nos enfocamos en la imagen que tenemos del lado derecho, una combinación de taburetes y de sillones con distintas escalas de grises. Nuestra aportación en maciza para este tipo de ambientaciones es nuestra melamina gris grafito, que ustedes observen esta cocina que está conformada, todos los exteriores exclusivamente con este tono, con este diseño, y vean cómo además de ser elegante, también nos da un toque de inspiración. Adicional a esto, también contamos dentro de nuestra colección de melaminas con el gris platino, que es un gris claro y que los invitamos también a que ustedes lo utilicen para hacer esas combinaciones entre claroscuros en la fabricación de sus mobiliarios. Otra parte de esta macrotendencia de monoblocks es también utilizar otro tipo de elementos que nos dan una conexión con elementos naturales, tales como el metal, el bronce y el uso de piedras. Y estos tonos se recomiendan que se utilicen entre tonalidades doradas, cobrizas, acabados en oro, rosas, grafitos y un color que hoy en día está apareciendo dentro de este tipo de ambientaciones, que se llama greige, que es una combinación entre gris y beige. Ustedes observen en estas imágenes cómo tenemos esa ambientación con tonalidades de piedra en este lambrín del muro, y que también en combinación con las lámparas pues tenemos esa combinación, valga la redundancia, entre elementos metálicos y minerales. Aquí vemos también el uso en cocinas y en comedores, estas combinaciones entre elementos de mármoles con elementos grises, como lo vemos al fondo en la imagen de la derecha,
que es una cocina. Todos esos gabinetes son en gris grafito y tenemos también esa combinación con las lámparas metálicas que nos da pues ese ambiente de sensación de contacto con elementos naturales. Y bien amigos, hasta aquí la presentación de lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes, y les damos el mensaje de que Maciza está más fuerte que nunca. Nuestra planta productiva está en el estado de Chihuahua, estamos produciendo en México y adicionalmente a eso también traemos producto de Venezuela y de Chile. La combinación de estos tres puntos de suministro nos hace aún más fuertes en nuestro mercado mexicano y queremos estar más cerca de ustedes, y este 2021 es un año nuevamente de encuentro con todo nuestro mercado. Y no nos queda más que agradecerles el que nos hayan permitido este espacio, nuevamente a nuestros amigos de Placacentro Moblox, y pues estamos aquí al pendiente de todas las inquietudes que ustedes tengan. Si en este momento no se manifiestan, bueno, les pedimos que lo hagan llegar por medio de nuestros amigos de Moblox y con gusto nos pondremos en contacto con ustedes vía correo electrónico o vía redes sociales para atender todas las inquietudes que se estén presentando. Por lo pronto, pues no nos queda más que nuevamente reiterar el agradecimiento, y este es el primero de muchos contactos que tendremos con ustedes por estos medios. Entonces estén pendientes por medio de las redes sociales de Maciza y de Placacentro para que se enteren en qué fechas y qué contenido vamos a estar compartiendo con ustedes. Por mi parte no me queda más que agradecerles su paciencia, su atención, y a todos los carpinteros de México un fuerte abrazo y que pasen un feliz Día del Carpintero. Nos vemos pronto y muy buen fin de semana.